En ese momento, la cruz se convirtió en el centro de la obra de Dios. Nuestro Salvador estaba allí, el pecado estaba allí, ustedes y yo estábamos allí, Satanás estaba allí y Dios también estaba allí. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo: "Yo soy la vida y he venido para que tengan vida". Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida del libro de Colosenses, continuamos en el capítulo 2 para ver cuáles son los componentes claves de la salvación que Dios efectúa. A medida que la vida de iglesia en Colosas continuaba adelante, después de haber tenido un inicio tan prometedor, algunos factores llegaron a tener mucha importancia entre los creyentes allí. Entre esos factores, podemos mencionar el aspecto de guardar las ordenanzas de la ley del Antiguo Testamento. También estaba la adoración a los ángeles, como mediadores entre el Dios Santo y los hombres caídos. Esto fue promovido por algunos santos allí. Aunque estas cosas aparentemente parecen inofensivas, el apóstol Pablo inició una lucha sostenida para erradicar por completo estos factores de la esfera de la salvación de los santos. En el mensaje de esta ocasión, consideraremos todos estos asuntos, y el mensaje se titula La economía de la salvación que Dios efectúa. Y para ayudarnos a explorar esta gema preciosa en el libro de Colosenses, hemos invitado nuevamente al programa a Óscar Cordero. Saludos, Óscar. Te agradezco tu invitación. Estoy de acuerdo que este mensaje es como una gema preciosa que será de mucha ayuda para todos nosotros. Óscar, en esta ocasión vamos a estudiar 3 versículos que resumen de manera maravillosa la economía o el plan de la salvación que Dios efectúa. En Colosenses 2, del 13 al 15, se nos dice: «Y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos nuestros delitos, anulando el código escrito que consistía en ordenanzas que había contra nosotros y nos era contrario, y lo quitó de en medio, clavándolo en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz». Sin duda, esta es una palabra muy sobria, la cual nos indica que el apóstol Pablo sentía una carga muy fuerte por los colosenses, ¿verdad? Así es, Víctor. Y a medida que escuchemos el hablar de Witness Lee, nos daremos cuenta cuán maravilloso es Cristo y cuán maravillosa fue su obra en la cruz. Pues bien, iniciemos el primer segmento con Witness Lee, quien nos hablará acerca de los 3 componentes claves de la economía de la salvación que Dios efectúa. Adelante. God the Father Dios, el Padre, made us alive. nos dio vida, He has enlivened us. nos avivó y lo hizo juntamente con el Cristo resucitado. Esto es lo primero. Lo segundo está en el versículo 14, y es que Él anuló, Él mató todas las ordenanzas y clavó la ley a la cruz. En tercer lugar, Él despojó a los principados y potestades angelicales, triunfando sobre ellos en la cruz. Los quitó de sí mismo. Y estos son los 3 aspectos importantes. Número 1, Dios nos dio vida, nos hizo vivos. Número 2, Dios clavó la ley a la cruz. Y número 3, Dios despojó de sí mismo a los principados y potestades angelicales, triunfando sobre ellos en la cruz. Espero que todos puedan ver que Dios no tiene la intención de guardar la ley. Dios no tiene ninguna intención de usar a los ángeles.
sino que Dios quiere usarnos a nosotros, los seres humanos, y la manera que quiere hacerlo es al vivificar a los seres humanos, impartiendo su vida divina en nosotros. Para vivificarnos, para darnos vida en la economía de la salvación que Dios efectúa, Él nunca usa la ley, ni tampoco a los ángeles. En la esfera de la economía de la salvación que Dios efectúa, Él no usa la ley ni tampoco a los ángeles. En esta esfera, la ley está fuera, al igual que los ángeles. No obstante, muy pocos creyentes han visto que Cristo en la cruz crucificó una gran cantidad de cosas negativas, tales como el pecado, los pecados, el mundo, la carne, el hombre natural y Satanás. Pero no solo estas cosas fueron crucificadas, sino que además la ley también fue crucificada. ¿Alguna vez han notado el lenguaje tan fuerte que utiliza Pablo en el libro de Colosenses? Él dice, Dios clavó la ley con todas sus ordenanzas en la cruz. Pablo usó este lenguaje tan fuerte porque había visto la visión. Y la visión que Pablo tenía era tan clara y podía usar un lenguaje tan explícito. En la economía de la salvación que Dios efectúa, no hay cabida para la ley, ni tampoco para el pecado. El pecado está fuera. El pecado ya ha sido quitado en la cruz. El pecado es pecaminoso y la ley es buena. Pero ambos han sido clavados en la cruz de Cristo. Oscar, hemos escuchado una palabra muy impactante. En la economía de la salvación que Dios efectúa, no hay cabida para la ley ni para los ángeles, lo cual no significa que estas dos cosas no existan. Lo que queremos decir es que estas dos cosas ya no juegan ningún papel importante ni tienen parte en la salvación que Dios efectúa. Por tanto, el interés que se manifiesta en el mundo respecto a los ángeles es una distracción, la cual nos aparta de la verdadera economía de Dios, ¿verdad? Claro que sí, Víctor. Quiero hablar acerca de estas dos cosas que Witness Lee mencionó. Pablo es muy fuerte en el libro de Colosenses al decir que Cristo anuló el código escrito que consistía en ordenanzas y lo clavó en la cruz. Muchas veces consideramos que la vida cristiana se compone de unos códigos acerca de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. A pesar de que vivimos en la era del Nuevo Testamento, todavía nos guiamos por unos códigos de comportamiento del Antiguo Testamento. No obstante, según la economía neotestamentaria de Dios, la ley con sus ordenanzas fueron clavadas por Cristo en la cruz. Lo más maravilloso de todo esto es que Cristo se ha impartido en nosotros, vive en nosotros y ha llegado a ser la ley de vida interior en nosotros. A medida que contactamos a Cristo, le disfrutamos y le vivimos, entonces en forma espontánea se cumplen los justos requisitos de la ley. Esta es la razón por la cual Pablo dice en Romanos 8:4, para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Como cristianos, necesitamos andar conforme a Cristo, como el Espíritu Divino que se ha mezclado con nuestro espíritu. Ahora bien, con respecto a los ángeles, los colosenses se habían involucrado en una enseñanza herética respecto a la adoración a los ángeles. Pablo tenía una carga muy fuerte por erradicar esta enseñanza herética. Si miramos Hebreos, capítulo 1 de los versos 4 al 7, allí el apóstol dice que Cristo es superior a los ángeles, cuanto heredó más destacado nombre que ellos. Inclusive cita un versículo de los Salmos que dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Nosotros no debemos adorar a ángeles, puesto que ellos adoran a Cristo, y Él es la única persona en el universo que nosotros debemos adorar. Luego continúa diciendo en Hebreos 1:14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que han de heredar la salvación. De hecho,
Los ángeles son nuestros servidores y nos protegen. No obstante, hoy día existe un enfoque excesivo en los ángeles. Hay libros que hablan acerca de los ángeles y hay inclusive programas de televisión. Por tanto, necesitamos ser muy cuidadosos que nuestro único enfoque como cristianos sea la persona de Cristo. Nosotros amamos a Cristo, deseamos ser llenos con Él, deseamos expresarle y no queremos ser distraídos con los ángeles. De hecho, Pablo dice al final de Colosenses 1:18 que Cristo debe tener la preeminencia en todo. Al leer la Biblia, no debemos dejarnos distraer por asuntos tales como los ángeles, ya que Cristo es superior a los ángeles. Cristo desea ser el todo para nosotros, y nosotros debemos darle la preeminencia en todo. Inclusive, en este momento debemos orar: Señor, quiero que tengas la preeminencia en cualquier asunto de mi vida cristiana, de mi vida familiar y de mi vida diaria, a fin de que yo pueda vivirte y expresarte. Amén. Pues claro que es amén. Es interesante que Pablo haya colocado la ley y la adoración a los ángeles al mismo nivel del pecado. En la cruz, Cristo trató con todas esas cosas de la misma manera. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿cuántos cristianos tienen este punto de vista? Es algo tremendo que Cristo haya clavado en la cruz la ley con sus ordenanzas. Adicionalmente, Cristo también despojó a todos los principados y potestades a medida que llevaba a cabo su obra en la cruz. Y esto es maravilloso. Bueno, en el próximo segmento con Witness Lee hablaremos acerca del despojo de los principados y potestades. Vayamos al mensaje. Mientras Cristo estaba en la cruz y mientras sucedieron una gran cantidad de cosas debido a que Dios estaba trabajando allí, les digo, en ese momento la cruz se convirtió en el centro de la obra de Dios. Nuestro Salvador estaba allí, el pecado estaba allí, ustedes y yo estábamos allí, Satanás estaba allí y Dios también estaba allí. Cristo estaba siendo crucificado y Dios estaba trabajando. Dios estaba clavando la ley en la cruz y Dios estaba juzgando el pecado. Les digo, ese era el verdadero centro. Y en ese momento, vaya, los principados y potestades se agolparon alrededor, no solo de Cristo, sino de Dios. En ese tiempo, mientras que Cristo trabajaba al ser crucificado y mientras Dios trabajaba para crucificar tantas cosas, tanto Dios como Cristo estaban trabajando allí. Les digo, los principados y los potestades los rodearon porque ellos también estaban trabajando. Si no fuese así, si estuviesen ellos lejos, ¿cómo podría Dios despojar a las autoridades y potestades de Dios y de Cristo? ¿Cómo hubiesen sido despojados ellos? La palabra despojar indica que ellos estaban muy cerca de Dios y muy cerca de Cristo. Tal como esta chaqueta que tengo que está tan cerca de mí, está alrededor de mi cuerpo. Y miren, ahora me la quito. Así Dios los despojó y los exhibió públicamente. ¡Qué hecho tan maravilloso! Sin duda, eso fue algo maravilloso. Hay una gran cantidad de cosas relacionadas con la cruz que todavía no hemos visto. Sin embargo, creo que nuestra visión se ha expandido un poco más con lo que acabamos de escuchar. Entonces, Oscar, ¿qué tal si usted nos habla un poco más acerca de toda la actividad que se estaba llevando a cabo alrededor de la cruz? Claro que sí, Víctor. Aparentemente, la escena visible es la de un hombre muriendo en la cruz. No obstante, también hay una escena invisible que se estaba llevando a cabo. Como dijo Witness Lee, allí estaba Cristo, estaba Dios y nosotros estábamos allí. Satanás estaba allí. La ley y sus ordenanzas también estaban allí. Aunque la escena invisible es más difícil de ver, en ese momento se estaba llevando a cabo una guerra. Los principados y potestades estaban muy cerca de Dios y de Cristo,
intentando frustrar la obra que ellos estaban llevando a cabo. Pero cuando Cristo murió en la cruz y resucitó, Él los despojó y los derrotó públicamente en la cruz. En Hebreos 2:14 se nos dice que Cristo destruyó por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por lo tanto, este fue un evento extraordinario. Por eso Witness Lee dice que la cruz es el centro del universo. En la hora más oscura, Dios estaba llevando a cabo su trabajo más grande. En el libro de Efesios podemos ver que Dios estaba ocupado en la cruz creando su obra maestra. Por eso dice en Efesios 2:15, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, es decir, los judíos y los gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Igualmente dice en Efesios 2:10 que nosotros somos su obra maestra. El nuevo hombre es la obra maestra de Dios que fue producida en la cruz. ¿Qué es el nuevo hombre? El nuevo hombre es la iglesia como el cuerpo de Cristo. Nosotros somos los miembros del cuerpo de Cristo que fue creado mediante la obra de Cristo en la cruz. Nosotros como miembros del nuevo hombre somos la obra maestra de Dios. La escena invisible de la crucifixión de Cristo nos muestra que en la hora más oscura Dios estaba creando su obra maestra y que había una gran guerra en el universo en ese momento. Sin duda, esta es una escena extraordinaria. Estoy de acuerdo, Oscar. Esta escena que usted nos acaba de describir se llevó a cabo en la esfera divina y mística, es decir, en una esfera invisible. No obstante, podemos verla en virtud de los versículos que usted mencionó y el brillo de la luz de Dios en nuestro espíritu. Realmente es sorprendente la manera como Dios revela completamente la esfera invisible de su operación en la cruz. Allí, Él derrotó y avergonzó a los principados y potestades y triunfó sobre ellos para producir el nuevo hombre, esto es, el cuerpo de Cristo, como su obra maestra en el universo. Es más, Pablo dice en Colosenses 3:11 que en el nuevo hombre no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Eso significa que Cristo es el nuevo hombre y que Él está en todos los miembros del nuevo hombre. No hay duda que el diablo odia la obra maestra de Dios. Pero alabado sea el Señor, el diablo fue vencido en la cruz. Bueno, ahora necesitamos regresar con Witness Lee para el segmento de conclusión de este mensaje. Adelante. Cristo no solo despojó a los principados y potestades, sino que además triunfó sobre ellos y los avergonzó al exhibirlos públicamente. Oh, este es un gran versículo, Colosenses 2:15. Pero no es fácil de comprender. Aun si ustedes lo estudian por 30 días, no lo entenderían. Pero es una pequeña ventana que nos permite ver la lucha que estaba ocurriendo allí en la cruz. Allí podemos ver a los hombres malignos, a los soldados romanos, a todos esos malignos crucificando a Cristo en la cruz. Y en ese momento podemos también ver que Cristo estaba trabajando para cumplir su redención. Y Él estaba trabajando y Dios el Padre también estaba trabajando. Dios estaba clavando algo, condenando algo y produciendo algo. Tanto Cristo como Dios estaban muy ocupados en la cruz, produciendo algo. Pero al mismo tiempo, los principados y potestades también vinieron a hacer algo. Se acercaron para impedir que se llevara a cabo el plan de Dios. La palabra despojando nos indica que ellos estaban muy cerca a Dios y la expresión triunfando sobre ellos nos habla de que se estaba llevando a cabo una guerra, una lucha. Y mientras Cristo estaba siendo crucificado para llevar a cabo la redención y mientras Dios estaba terminando con todas las cosas negativas en la cruz, les digo, todos los principados y potestades vinieron como si fueran un enjambre de abejas y los rodearon a ellos para interrumpirlos, para interferir con la obra que se estaba llevando a cabo en la cruz.
Les digo, en ese momento, Dios despojó a estos principados y potestades que los rodeaban, que los molestaban y les interrumpían, y triunfó sobre ellos. Y además, los hizo un espectáculo, los exhibió públicamente, es decir, los avergonzó públicamente. Espero que esta pequeña palabra los haya ayudado a que se den cuenta lo que estaba sucediendo en la cruz. Podemos ver a través de estas ventanitas, despojando es una ventana y triunfando sobre ellos es otra ventana. Y a través de muchas de estas ventanas podemos ver, podemos descubrir que mientras Cristo estaba siendo crucificado y que mientras Dios estaba ocupado clavando muchas cosas en la cruz, había una lucha entre ellos y los principados y potestades. El concepto que Pablo tenía era como decirnos: Colosenses, vosotros necesitáis tener tal visión. ¿Por qué todavía guardáis la ley? Necesitan esta visión. ¿Por qué adoráis a los ángeles? Eso es una necedad. Queridos santos, ¿han visto esto? Si han logrado ver esto, me siento contento y sencillamente puedo irme a la casa y descansar. Estas son las 3 cosas en una buena secuencia en las que consiste la economía de Dios en la salvación que Él efectúa. Número 1, quitarnos la levadura. No necesitamos la ley ni los ángeles. Número 2, que ya la ley fue clavada en la cruz. Y número 3, quitarnos todo aquello que nos molesta para que podamos ser vivificados y que Dios imparta su vida en nosotros. Aleluya, gloria al Señor. Si logramos ver la visión que está incorporada a estos versículos, será maravilloso. Oscar, es impactante conocer que cosas aparentemente buenas están al mismo nivel que el pecado. Es decir, existía la necesidad de que esas cosas fueran clavadas en la cruz. No obstante, debe existir una razón o un propósito, el cual debe ser la visión que nos gobierne. ¿Podría usted explicarnos esto un poco más? Como hemos escuchado de manera maravillosa en este mensaje, en la cruz Cristo abolió la ley expresada en mandamientos y ordenanzas, clavándola a la cruz. Además, Cristo despojó a los principados y potestades y los avergonzó públicamente. De hecho, Cristo no solo avergonzó públicamente a Satanás, sino que además lo destruyó en la cruz. Cristo en la cruz no solo destruyó una gran cantidad de cosas negativas, sino que adicionalmente liberó su vida divina para impartirla en nosotros, de manera que Él viniese a ser nuestra vida. En el Evangelio de Juan dice que en Él estaba la vida. Y luego el propio Señor Jesús dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La palabra vida en ese versículo proviene de la palabra griega zoe, la cual es la vida divina, eterna e increada de Dios. Como seres humanos, nosotros poseemos la vida humana y la vida psicológica, pero lo que necesitamos es zoe, es decir, la vida divina y eterna de Dios, la cual es el propio Cristo. Cuando Cristo fue a la cruz, Él fue como un grano de trigo que cayó en tierra y murió. Mientras ese grano moría, la vida divina que estaba contenida en Él fue liberada y se levantó en resurrección. Dicha vida fue impartida en los muchos granos. Nosotros somos los muchos granos que hemos recibido la vida divina liberada por Cristo en la cruz. Estos muchos granos hemos venido a ser el único pan, el cual es el cuerpo de Cristo. Esta es una visión maravillosa acerca del resultado de la muerte de Cristo en la cruz. Oscar, sin duda esta es una visión maravillosa. La carga de Pablo en el libro de Colosenses era conducir a los creyentes a apreciar y experimentar a Cristo. Por ese motivo, él quería remover cualquier obstáculo que se interpusiera en ese propósito. Bueno, el tiempo se nos terminó, pero agradezco mucho su participación en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias por invitarme, Víctor. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero la de Ed Marks y Walter Ortiz la de Witness Lee. LSM presenta un libro en 2 tomos titulado El Evangelio de Dios, por Watchman Nee. En este juego de 2 tomos de El Evangelio de Dios, Watchman Nee presenta el contenido de la salvación que Dios efectúa, incluyendo el pecado del hombre, el amor, la gracia y la misericordia de Dios. El crecimiento del cristiano depende de la fe activa y dinámica, y un ingrediente esencial para crecer en Cristo es entender claramente la verdad que sustenta esta fe. Este libro se llama El Evangelio de Dios, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.